Gloria al Señor. Quiero, por favor, pedirles que abran sus Biblias en Efesios el capítulo 4, versos 1 al 6. Vamos a dar una lectura a la palabra del Señor. Entre tanto, el mensaje de este día titula La unidad no es igual a ecumenismo. Y vamos a entender en qué consiste la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu. Abramos entonces nuestras Biblias. Así dice la palabra. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Efesios en esta carta, dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor y una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Esa es la unidad perfecta de la que la palabra de Dios nos habla y este día vamos a comprender, amados. El enfoque para todos nosotros en este tiempo, en esta serie de enseñanzas, es que estamos aprendiendo sobre los estándares para vivir una vida cristiana. Estamos hablando sobre principios básicos de cómo es el andar digno de un hijo de Dios, el andar digno de un cristiano. La vida cristiana no se trata simplemente de hacer cosas externas, sino básicamente se trata de un cambio interno en nuestro ser, en nuestro corazón. La vida cristiana se trata de un cambio que es provocado por el Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte a Cristo, usualmente le decimos: ahora que eres cristiano necesitas leer tu Biblia, necesitas orar, necesitas ir a la iglesia, necesitas testificar a otros acerca de Jesús. Es lo primero que me dijeron y es lo primero que digo a las personas. Y esto no está mal, pero todos estos aspectos o estas cosas simplemente son cosas externas, amados. Y el apóstol Pablo nos dice: lo que realmente importa es la actitud interna. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos leer nuestra Biblia, podemos orar, podemos congregarnos, podemos hablar a otros de Jesús. Pero si no hay ese cambio interno en nuestro corazón, estamos en el punto cero. No hay absolutamente ninguna cosa que realmente sea de edificación para nuestras vidas. El cambio interno ocurre cuando tú eres transformado por el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Esa es una obra que solamente Dios opera a través de su Espíritu. Muchas veces nos enfocamos en cosas externas, pero si no hay un cambio interno, estamos en el mismo punto, en el punto muerto. Y la meta, obviamente, es que estas cualidades internas vayan manifestándose en nuestras vidas. Las semanas anteriores hemos hablado sobre la unidad, hemos hablado sobre la actitud, precisamente, la actitud interna. ¿Cómo podemos nosotros vivir esa vida digna, esa vida que agrade al Señor? Dijimos que todo empieza con nuestro corazón, todo empieza en las actitudes internas. Hemos hablado acerca de la humildad, hemos hablado acerca de la mansedumbre, hemos hablado acerca del soportarnos unos a otros con paciencia y en amor. Y todas esas son actitudes internas, amados. No son cosas externas que tengamos que realizar, sino son cosas internas. Son cosas que salen de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y llegando al verso 3, dice el apóstol Pablo aquí, en esta carta a los Efesios en el capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que provocan todas esas actitudes internas nuestras? ¿Qué es lo que provoca la humildad, la mansedumbre, el soportarnos con paciencia unos a otros? ¿Qué es lo que provoca? ¿A qué nos lleva? El verso 3 nos da la respuesta. Todo esto nos lleva a guardar solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cuál es la prioridad de la unidad en la iglesia? ¿Por qué este mensaje, amados? ¿Por qué el Señor está enfatizando la importancia o la necesidad de que nosotros lleguemos a la unidad del Espíritu? Primeramente, para que podamos ser un testimonio para el mundo. Porque si no tenemos unidad, no vamos a ser un testimonio poderoso para este mundo. Quiero que me acompañen por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Aquí es el Señor Jesús hablando a sus discípulos, hablándonos a nosotros acerca de la importancia de la unidad. Y dice la palabra: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amén. ¿Está claro el mensaje?
¿En qué nos va a conocer el mundo? ¿En qué nos van a conocer las personas que nosotros somos discípulos del Señor? ¿En que tenemos unas iglesias, unos edificios espectaculares? ¿En que tenemos unos shows espectaculares todos los domingos? ¿En qué nos van a conocer? Dice la palabra, en esto nos conocerán, en que nosotros nos amamos unos a otros. Eso es lo que va a dar un testimonio poderoso a este mundo. Amados, si el mundo ve que los creyentes tienen este tipo de amor, ellos van a reconocer que este amor no viene de hombres, no viene de instituciones. Esto viene de arriba, de algo. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Amén. El mundo va a decir, esto realmente viene de Dios. Por tanto, la idea de la unidad, el amor en la iglesia es manifestar ese origen sobrenatural. Estamos nosotros manifestando a Dios. Estamos glorificando a Dios a través de la unidad del cuerpo de la iglesia. Es Dios el que es glorificado, es el Dios el que es visto, es Dios el que es reconocido. No somos nosotros, sino es Dios. Amados, si la iglesia es como cualquier otra institución humana, fragmentada, dividida, sin paz, sin un amor real, el mundo no va a ser impactado. El mundo va a vernos y de reojo y decir, bueno, ellos son igual que otras instituciones humanas. No hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia, no hay nada que realmente nos llame la atención. Pero si en medio de un mundo que vive en división, en odio, en peleas, sin paz, sin amor, hay una comunidad de cristianos, una comunidad de personas que viven de una manera diferente, entonces esto sí será un testimonio poderoso para el mundo. Amén. Allí sí nosotros podremos impactar al mundo, amándonos unos a otros con un amor genuino y real. No con un amor ficticio, no con un amor plástico. Amén. Sino con un amor real. Y eso es lo que Jesús dice aquí a sus discípulos. El mundo los va a conocer porque se aman unos a otros. Entonces la gente dirá, esta no es cualquier institución humana. La unidad de la iglesia, amados, es la que concede al mundo la razón para creer en Dios. Es la razón para que ellos realmente empiecen a buscar y creer que la iglesia es verdaderamente un organismo sobrenatural. Y por lo tanto esa gente va a anhelar ser parte de la iglesia. Amén. En este tiempo mucha gente nos ve de lejos. Ve una iglesia cristiana y se alejan más. Cuando están pasando por ahí, ven otra ruta alternativa. ¿Por qué? Tal vez porque no estamos siendo realmente de impacto para ellos, para sus vidas, porque no están viendo esa verdadera armonía que tiene que haber entre nosotros. Donde hay discordia, donde hay fricción, donde hay divisiones, peleas, donde hay ausencia de paz, el mundo no nos va a respetar. El mundo no va a ser atraído, no va a ser llamado hacia Cristo. Nosotros no nos estamos poniendo en ese plano de ser esos imanes que puedan atraer a la gente hacia Cristo. Cuando hay todo lo que les he mencionado, cuando hay discordia, fricción, divisiones y peleas, ¿quién va a querer ser parte de una comunidad si todo eso hay también en el mundo? Amén. Veamos cómo fue la iglesia, aquella iglesia temprana o la iglesia primitiva. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 4, versos 32 al 35. Dice así la palabra. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Esta era la iglesia. Si hablamos de iglesia madre, esta era la iglesia madre, vale decir, aquella que empezó. Los discípulos empezaron. Jesús estableció su iglesia, los discípulos continuaron ese trabajo de Jesús. Estos son los primeros cristianos. Esta es la primera iglesia. Y dice la palabra que todos aquellos que habían creído en Jesús eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. No había divisiones, no había sectarismos, no había peleas, no había disensiones, sino eran de un sentir y de un mismo pensar. Había una unidad perfecta,
Un compartimiento perfecto, aún en las cosas materiales. El que tenía más, pues vendía para suplir las necesidades del que tenía menos. Qué glorioso sería volver a un tiempo como el que vivieron estos hermanos nuestros en la iglesia primitiva, aquella iglesia naciente. Hacia eso tenemos que ir. Sigamos en Hechos, vayamos al capítulo 2, versos 44 al 47. Aquí la palabra está narrando cómo era la vida de los cristianos en aquel tiempo, en esa iglesia que estaban haciendo, en aquellos creyentes que estaban viniendo a los pies de Cristo Jesús. Dice la palabra así, versos 44 al 47, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es una vivencia. Aquí la palabra nos está narrando de cómo era la vivencia de la iglesia cristiana, de cómo eran los primeros cristianos. Amén. Y realmente es una vivencia maravillosa. ¿Qué es lo que había en ellos? Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que nos está haciendo falta tal vez en este tiempo. Tener esa sencillez de corazón para compartir lo que sea. Para tener esa alegría, ese gozo de saber que somos una familia, somos lavados, redimidos por la misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. Es esa sangre la que nos hace uno a nosotros. Somos hijos de un mismo Padre. El Espíritu Santo hizo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, el primer aspecto importante de por qué es importantísima esta parte, este mensaje del apóstol Pablo cuando nos dice que nosotros seamos uno, es porque así vamos a ser testimonio poderoso para el mundo. Y la segunda razón, amados, por la que el Señor quiere la unidad en su iglesia es porque solo cuando la iglesia de Jesucristo está unida puede manifestar a Cristo. Solamente cuando la iglesia está unida va a manifestar a Cristo. Si está dividida, jamás podremos manifestar a Cristo. Recuerden que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, no los cuerpos de Cristo, porque tiene un solo cuerpo, ¿verdad? Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice así la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Saben? Tenemos algo en común todos. Si pueden ver la cara de su vecino en este momento, ven que es diferente a la suya. El color de piel es diferente. Somos diferentes, pero tenemos todos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Amén. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente, solo si funcionamos de la manera correcta, al ministrarnos de manera mutua unos a otros, sin división en el cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, pero todos ellos hacen un solo cuerpo. Solo cuando mostramos la unidad del cuerpo de Cristo, Jesús va a ser manifestado de manera apropiada en este mundo. Cuando no manifestamos la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, amados, nosotros estamos manifestando a un Cristo monstruo, a un Cristo deformado, a un Cristo que tiene miembros ahí flotando por todas partes. Un cuerpo totalmente dividido. ¿Qué clase de testimonio es este de Cristo? Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser uno solo, dice la palabra. Donde hay discordia, donde hay miembros que no funcionan en armonía con el cuerpo, donde hay un bajo nivel de compromiso, el cuerpo está enfermo. Es un cuerpo enfermizo. Por lo tanto, el mundo verá a un Cristo débil, a un Cristo enfermo y no creerá en Él. ¿Saben por qué la gente del mundo no cree en Cristo? Porque nos ven como hipócritas, nos ven como religiosos, nos ven como gente falsa.
no genuina, porque dicen, no, si entre ellos pelean, ¿para qué vamos a ir a ese lugar? Si entre ellos hay esto, hay disensiones, esto y lo otro. ¿Saben qué? Es triste. Pero lamentablemente la iglesia a nivel general está manifestando ese pobre testimonio acerca de Cristo. Realmente hay una pobreza. El mundo no está siendo impactado. Nosotros no estamos representando apropiadamente a Cristo. No estamos siendo lo que era esa comunidad cristiana primitiva, aquella iglesia que surgió, que emergió con tanta fuerza que no hubo absolutamente ningún poder de este mundo que la detuviera. A pesar de lo que vivieron ellos, a pesar de lo que enfrentaron, no hubo ninguna fuerza que los detuviera a ellos. Y crecieron y la gente se añadía más y más por el testimonio. ¿Y cuál era ese testimonio poderoso? Era la unidad. Amén, amados. ¿Podemos entender realmente la necesidad de ser un solo cuerpo? De vivir en esa unidad, en esa armonía. El propósito que Dios tiene para la iglesia es una unidad en amor. Esa unidad va a ser una unidad invencible, indivisible. Esa es la que tenemos que manifestar, y esto va a manifestar un poderoso testimonio de Cristo al mundo. Cuando la iglesia esté unida de esta manera, va a ser un testimonio pero poderosísimo para este mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Trabajen en esto, tienen que caminar en función de esto. Eso es lo que diferencia a la iglesia de Cristo de cualquier institución humana. Amén. Es lo que va a impactar al mundo. Las instituciones humanas no manifiestan este tipo de amor ni de unidad. No hay esto. ¿Qué hay en el mundo? Hipocresía. ¿Qué hay en el mundo? Divisiones, peleas, contiendas, cada uno simplemente jalando el carro hacia el lado que quiere, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que haber en la iglesia? Todos. Un mismo pensamiento, un mismo sentir. Todos hacemos fuerza en una sola dirección y no estamos cada uno velando por lo suyo. Amados, ese es ese tipo de amor y de unidad que va a impactar al mundo. Ahora, ¿cómo se obtiene la unidad en la iglesia? Pablo dice que para llegar a la unidad debemos andar como es digno. ¿Y cómo es el andar digno? Todo comienza ¿con qué? Con la humildad. Si siendo soberbios, obviamente no vamos a poder nosotros llegar a la unidad. ¿Y qué más? El segundo paso del que nos habla Pablo de ese andar digno es que tengamos mansedumbre. Sin mansedumbre no hay unidad. Cuando no hay mansedumbre, les dije, en el hogar, en la familia, no hay unidad, hay división, peleas todo el tiempo, pelea tras pelea. Pero cuando hay humildad y mansedumbre, podemos forjar una unidad. Así también tiene que ser en la iglesia. Esto nos está hablando de la actitud interna que tenemos que manifestar nosotros como cristianos. Dijimos que la mansedumbre es una sumisión callada a Dios, es una sumisión callada a otros, sin rebelión, sin venganza. La mansedumbre, dijimos, no busca defenderse a sí mismo, confía plenamente en Dios como nuestro defensor. La mansedumbre, dijimos, que es poder bajo control y que no es cobardía, tampoco es sentimentalismo. Manso es alguien que solo se enoja cuando Dios es ofendido, pero nunca cuando uno es ofendido. Yo les decía, pueden decirme lo que sea a mí, yo no me voy a enojar, no me voy a resentir con ninguno de ustedes. Pero si alguien ofende a Dios, si alguien ofende la palabra de Dios, ahí sí les dije que el león va a rugir. Amén. Allí sí. Amados, donde hay humildad y mansedumbre va a haber unidad, una unidad hermosa. Esa unidad va a impactar al mundo que nos rodea. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, que nosotros andemos como es digno del Señor, con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, en amor. Esto nos va a llevar a la unidad. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 2 al 5. El apóstol Pablo aquí, en esta carta a los filipenses, les dice, y a nosotros, por supuesto, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, hagan con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tal el mensaje de Pablo? ¿Está claro? ¿Es contundente?
Amados, la humildad nos lleva a la mansedumbre nos lleva a soportarnos pacientemente unos a otros en amor. Estas son virtudes importantes para dar un testimonio poderoso en la iglesia. Ese testimonio de la unidad. Porque si no eres humilde, si no eres manso, jamás podrás llegar a compartir realmente en unidad. Jamás podremos llegar nosotros a testificar al mundo que somos el cuerpo de Cristo y como tal estamos unidos. Estas virtudes probablemente son el testimonio más poderoso de la iglesia de Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas externas, pero no hay un testimonio más poderoso que este testimonio interno. Amén. Esto es lo que realmente va a marcar una diferencia en este mundo. Cuando pensamos en el evangelismo, ¿en qué pensamos usualmente? Pensamos en métodos, pensamos en estrategias, en preparación, en salir. Pero el mensaje más grande, el mensaje más poderoso que tenemos para impactar este mundo es el amor, es la unidad de los creyentes en Cristo. Amén. Eso es lo que aconteció con la primera iglesia o la iglesia primitiva. Ese fue un testimonio poderoso, amados. Si el mundo nos conociera como humildes, como pacientes, como mansos, nuestro evangelismo alcanzaría de manera acelerada a los no creyentes. Si el mundo nos conociera de esta manera. El mandamiento es, según el apóstol Pablo aquí, ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. No es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Nos dice, guarden ustedes, solícitos. Esto es lo que tenemos que guardar, la unidad en el vínculo de la paz. Y la palabra solícitos es un verbo griego, el verbo spodauzo, que significa trabajar en algo apresuradamente y teniendo prisa. Amén. Trabaja en esto, es urgente, es algo en lo que realmente tienes que trabajar ya. Con prisa. ¿En qué tenemos que trabajar? En ser solícitos, en guardar la unidad del vínculo de la paz. En 2 Timoteo vamos a encontrar esta misma palabra, este mismo verso, cuando dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Con diligencia, eso significa que tenemos que trabajar en esto apresuradamente. Es algo que conlleva al mismo tiempo dos ideas. Primero es el celo. ¿Qué es el celo? Es el esfuerzo de corazón. Cuando tú le pones celo, significa que te esfuerzas de corazón para hacer la obra de Dios. Amén. Y la segunda idea es que implica el ya. Hazlo, pero ya. ¿Cuándo? No mañana. Ya. Ahora. ¿Alguna vez alguien te dijo, hazlo, pero ya, ya? Y ese momento tienes que correr. Ese momento tú despiertas de tu letargo y empiezas a hacer las cosas de esta manera, con diligencia. Y así es como nosotros tenemos que trabajar en el tema de la unidad, en el vínculo de la paz. Ya. Es algo urgente, amados. Y si vamos a apresurarnos a trabajar en la unidad, debemos comenzar con nosotros mismos. Debemos comenzar en nuestro corazón. No, estoy orando para que en la iglesia los hermanos cambien. No, tú empieza a cambiar. Tú haz algo diferente que vaya a aportar a este propósito que es guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cómo se obtiene la unidad en la iglesia? Comprometiéndonos de corazón a andar de manera digna delante del Señor. Es así. Cuando hablamos de la unidad no estamos hablando de ecumenismo, amados. Es un aspecto importante que tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de unidad estamos hablando de que tenemos que aprender en humildad a amarnos unos a otros. Eso es unidad. Cuando usted dice, oh, yo tengo un matrimonio unido, ¿qué significa? Que usted es humilde, que su cónyuge también lo es. Ambos humildes pueden edificarse mutuamente, pueden amarse en esa humildad. Eso significa que son unidos. ¿Quieren saber una cosa? Nosotros no podemos crear la unidad de la iglesia. Amén. Vamos a ir a la palabra. Nosotros no podemos producir la unidad. ¿Qué es lo que nos dice el mandamiento de Pablo? ¿Saben qué es lo único que podemos hacer? No estropear la unidad que Cristo ya creó, que el Espíritu Santo ya estableció.
Eso es lo que la palabra nos dice. Nos dice creen, trabajen. Nos dice mantengan. Mantén esto. Alguien viene, construye algo para ti y te dice, no lo arruines. A mi niño le gusta mucho un juego llamado los Legos, armar Legos, y pasa horas armando y después lo guarda en un lugar especial. De pronto cuando vienen sus amiguitos a veces destruyen y él se agarra de los pelos. Le duele que algo que le ha costado tanto sea destruido. Y el apóstol Pablo en ese sentido nos está diciendo, ustedes tienen que guardar, ya está la unidad. Todo lo que tienen que hacer simplemente es no destruir esta unidad que ya el Espíritu Santo ha establecido. Amén. No somos constructores de la unidad, somos guardadores de la unidad. ¿Qué dice la palabra? ¿Construyan o guarden? ¿Cuál es el verbo que utiliza el apóstol Pablo? Guarden, guarden. ¿Verdad? El padre le entrega a su joven adolescente un auto, le dice, ten cuidado, guarda de que este carro no se choque, no se raye, ten cuidado, guarda, cuídalo, protégelo. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha entregado la unidad y nos dice, guárdenla. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Amén. Efesios 4:3. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice procuren construir, procuren mantener. Todo lo que tenemos que hacer simplemente es mantener lo que ya se nos ha entregado. El Espíritu Santo ya produjo la unidad. En otras palabras, el Espíritu Santo ya nos hizo uno. Es simplemente cuestión de que guardemos y que no destruyas la unidad del cuerpo de Cristo. No destruyas. El Señor nos está encomendando a cada uno de nosotros, amados. Nos dice, no destruyan. Esto es precioso. Esto es algo que costó la sangre de Cristo. No podemos destruir la unidad. Mantengamos esa unidad. Así como en el matrimonio. Hicimos un pacto de amarnos, de respetarnos mutuamente. Pero ¿qué hacemos? Pronto destruimos esa unidad. Dios hizo de dos uno. Un milagro precioso. Un milagro perfecto. Pero ¿cómo destruimos esa unidad nosotros? Con falta de humildad, con falta de mansedumbre, con arrogancia, con soberbia, buscando lo nuestro. Primero estamos buscando lo nuestro antes que el beneficio de nuestro cónyuge. Ahí es donde arruinamos todo. Ahí es donde echamos a perder las cosas. Pero el Señor nos dice, mantengan esto que les he entregado. Nuestra misión es mantener amados. No tenemos que crear la unidad, les dije, sino únicamente tenemos que guardarla. Elías nos hizo uno. ¿Qué dice la palabra? Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Él vino a morar en todos nosotros. Cristo, tenemos en común todos a Cristo morando en nuestro corazón. Y Romanos capítulo 8, verso 9 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Esto está poderoso. Esto es algo que tiene que realmente despertarnos este día. La unidad está hecha. ¿Entre quiénes está hecha? Entre aquellos en los que mora el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos hermanos en todo el mundo. De diferente lengua, raza, naciones diferentes. ¿Y quiénes son esos hermanos nuestros con los que somos uno? Con los que pertenecemos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Son aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Si el Espíritu Santo no mora en el corazón de alguien, entonces yo no puedo ser uno con esa persona. Yo soy uno, o sea, Dios nos hace uno. Somos personas que tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Ahora, el punto, amados, es importante entender esto, que el Espíritu Santo mora en tu corazón cuando tú naces de nuevo, cuando tú te conviertes en una nueva criatura. Cuando dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas,
por el poder del Espíritu Santo de transformar nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza conforme a Cristo. Cuando Él hace esa obra de transformación, el día del arrepentimiento tuyo, ese día Dios pone de su Espíritu en tu corazón. El Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Y ese día tú te haces uno con muchos otros creyentes, con los miles y millones de creyentes a lo largo y ancho de este mundo. Te haces uno. Vienes a ser parte de un solo cuerpo con ellos. Amén. Amados, nosotros podemos tener muchas iglesias, nombres, denominaciones, pero el cuerpo de Cristo es uno solo. Y quienes pertenecen al cuerpo de Cristo son aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han decidido vivir con Jesús. Vivir para Jesús. Vivir agradándole a Él. Esa es la unidad del Espíritu. Estamos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él nos ha hecho uno. La unidad del Espíritu es nuestra, amados. Lo único que tenemos que hacer, dijimos, es trabajar duro en mantenerla. La unidad es sustentada de manera maravillosa por el vínculo de la paz que nace del amor de Dios. Ese amor que está en nuestros corazones. Y esta palabra vínculo es una palabra hermosa. Significa un cinto que une todo. Amén. El vínculo es un cinto. Es como amarrar algo, muchas cosas, con un cinto. Ese es el cinto de la paz que está en nuestros corazones, el vínculo de la paz. La paz verdadera tiene base en el amor verdadero. Esa paz verdadera tiene base en la paciencia, en la mansedumbre. La mansedumbre, ¿de dónde nace? Nace de la humildad. Y todo esto hace que seamos uno. Entonces, todas son actitudes internas, no son cosas externas. Ahora, obviamente dijimos que las buenas obras que hacemos nosotros salen de lo profundo del corazón. Son manifestaciones que salen, que emanan de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, Dios hace este milagro en nuestras vidas, de transformarnos completamente, de cambiar nuestro ser interior. Antes no teníamos motivaciones para ser humildes ni mansos. Ahora es algo que fluye interiormente. Es algo que brota de lo profundo de nuestro corazón. ¿Y qué significa cuando eso brota de tu corazón? Que tú eres una nueva criatura. Que tú tienes la naturaleza de Cristo ahora, que tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón, porque si el Espíritu Santo mora en tu corazón, es esa naturaleza, es el Espíritu, es esa fuerza que te va a llevar a manifestar todas estas cualidades internas de corazón. Amén, amados. Y eso es lo que está demandando el Señor. Eso es lo que tenemos que manifestar nosotros. Ya les dije, esa obra es imposible que la hagamos nosotros en nuestra propia fuerza. Un día vas a decir, yo quiero ser este día humilde. Y llega a las 6 de la tarde y ya fallaste. Y dices, ¿cómo es posible? Pero yo quiero ser humilde con mi esposa, con mis hijos. No puedes. No puedes por ti mismo, no puedes en tus propias fuerzas. ¿De qué manera podemos llegar a ser humildes, mansos, pacientes, en amor unos con otros, soportándonos con ese amor y paciencia? Solamente con la fuerza de Cristo. Sin Cristo estamos totalmente perdidos. Podemos hacer mucho esfuerzo humano. Esos esfuerzos son insuficientes. Todo lo que necesitamos simplemente es rendirnos delante del Señor. Y ese día que tú te rindes delante del Señor, Él hace la obra a través de su Espíritu Santo. Él cambia tu corazón. Él cambia tu ser interior. Amados, eso es lo que tenemos que buscar del Señor, ese cambio en nuestro ser interior. Mucha gente se enfoca en cosas externas y no está preocupándose por lo interno. Cuando lo interno es arreglado, lo externo viene automáticamente. Amén. Nadie tiene que decirte, esfuérzate en ser humilde. No, de pronto es algo que empieza a fluir de tu ser interior. Es algo que fluye, que fluye. Es esa agua que salpica para vida eterna. La naturaleza de Cristo morando en tu corazón. Y Dios dice que vivamos, tenemos que vivir como es digno. Tenemos que ser dignos hijos del Señor. Y eso empieza con humildad. Eso empieza con mansedumbre. Eso empieza con paciencia. Aprendiendo a soportarnos unos a otros en amor. Eso nos lleva
a este vínculo de la paz. Eso nos lleva a la unidad del cuerpo de Cristo. Amados, ¿quién puede luchar contra una persona que es humilde, mansa? ¿Quién puede? ¿Quién puede vencer? Nadie. Y si el Señor ve todo esto en nosotros, es algo que va a acontecer sí o sí. Nosotros seremos una iglesia unida. Amaremos a nuestros hermanos de manera tan clara y contundente, amados. No habrá forma de no amarnos si realmente esa naturaleza de Cristo está manifestándose. Esas actitudes y cualidades internas se están manifestando en nuestro ser interior. Vamos a amarnos de manera irremediable. Aunque hayan personas difíciles de amar, igual tú las amarás. Porque la naturaleza de Cristo está morando en ti. Y el cambio que operó Dios en ti es un cambio en tu interior. Amén. Amén, amados. De eso se trata el cristianismo. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de cómo tenemos que vivir realmente nuestra vida cristiana. Así que quiero invitarles este día a que se pongan en pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él haga el milagro en nuestros corazones. Ya les dije que no es con esfuerzo humano, no es con algo que podamos intentar. Tú puedes hacer muchas promesas todos los días. Promesas que muchas personas que hacen, personas que están en diferentes vicios, hacen todos los días una promesa de dejar ese vicio, pero no pueden vencer el vicio. El vicio es más grande que ellos. Y así muchas veces también hacemos promesas y no podemos cumplir esas promesas. Porque intentamos, buscamos, luchamos a hacer todo esto en nuestras fuerzas. No tenemos que hacer nada en nuestras fuerzas, amados. Tenemos que hacer en las fuerzas del Señor. Por eso este día tú puedes levantar tus manos y rendirte delante del Señor y decirle: Dios, he intentado hacer tantas cosas, Señor. Te he hecho tantas promesas, las mismas que las he quebrantado una tras una, Señor. No he podido guardar una sola promesa, Señor. Porque entiendo, Dios, ahora que solamente busqué hacer algo en mi fuerza, en mis esfuerzos humanos. Ninguno son suficientes. Todos son insuficientes, Señor.